Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Usabilidad y Accesibilidad Web de la carrera de Ingeniería de Software de la Escuela Politécnica Nacional. En la clase de hoy vamos a continuar hablando de temas introductorios a la accesibilidad web. Vamos a retomar esta clase desde donde nos habíamos quedado en la sesión anterior, que fue justamente donde empezamos a definir lo que es la accesibilidad web, que es básicamente, como dice aquí, que personas con cierto tipo de discapacidad o discapacidades puedan hacer uso de la web. Entonces, habíamos hablado de algunas consideraciones adicionales en el tema de la definición y habíamos llegado justamente hasta esta diapositiva en la cual se está un poco hablando de la WAI, que es las siglas de la Web Accessibility Initiative, que es la organización dentro del World Wide Web Consortium, el W3C, encargada exclusivamente de los temas de accesibilidad web. Entonces, es de esta organización que nosotros vamos a estudiar su propuesta llamada la WCAG, que son las pautas para la accesibilidad de contenidos web. Estas pautas las vamos a aplicar o las podemos aplicar tanto en sitios web como en aplicaciones web y también en aplicaciones móviles. Entonces, la idea es que al momento de construir tus aplicaciones que sean utilizables desde navegador, pues estas pautas sean tomadas en consideración y esa es justamente la propuesta para el segundo prototipo del proyecto, que es ya el prototipo web. Entonces, espero yo, ya vamos a conversar más adelante con cada uno de ustedes, porque obviamente en esta clase tenemos que hacerla interactiva para garantizar que todos estamos no solo conectados, sino también atentos y participando en la clase, y ahí pues hablaremos tanto de las tareas que hemos hecho, como también de cómo vamos con los avances de cada uno de los proyectos, de cada uno de los equipos. Entonces, bueno, quisiera retomar el hilo de lo que habíamos venido haciendo antes del receso académico y también del evento, en que, por cierto, me dio mucho gusto poder saludar y conversar con algunos de ustedes. También vamos a tener tiempo para hablar de ello al final de la clase de hoy. Pero para retomar el hilo de lo que estábamos haciendo, un poco recapitular por qué es importante que exista accesibilidad, que existan rampas digitales, como las hemos llamado, en todo lo que son aplicaciones web y sitios web, páginas web en general. Entonces, recuerden que hacemos el similitud de una ciudad que necesita rampas físicas para que esa ciudad sea accesible. De igual manera, un aplicativo, sus interfaces necesitan rampas digitales para que esas interfaces hagan que la aplicación sea accesible. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene actualmente en general la web para las personas, ¿no? Sean con o sin discapacidades, ¿no? Entonces, aquí algunas de las consideraciones. Primero, ¿cuál es nuestro principal mecanismo actual para enterarnos de información en general, para enterarnos, por ejemplo, de noticias, sean estas de todo tipo, ¿no? De deportes, de farándula, de noticias políticas, por ejemplo, si hay un pequeño movimiento de tierra como tuvimos hasta hace unas pocas semanas atrás en Quito, pues mi primera reacción fue ir a Twitter, ¿no? Para poder saber, enterarme de cuál fue el epicentro, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, ya es una cosa normal para todos nosotros buscar información, noticias y demás usando la web. Segundo, transferencias bancarias. De igual manera, todo lo que es manejo financiero, pago de servicios, compras de cosas, manejo de dinero en general, se hace de manera virtual, utilizando también aplicaciones, sean estas aplicaciones web o aplicaciones móviles, ¿no? Otro uso básico de la web es pues las aplicaciones de direccionamiento, ¿no? Estilo Google Maps o Waze o cualquiera que a ti te guste, que te permite pues a través de la interfase, sea de aplicación web o móvil, poder utilizar este servicio de direccionamiento. Y por último, ¿cómo recibimos las clases en pandemia? Casualmente, ¿cómo las estamos recibiendo hoy día por esta circunstancia temporal que tenemos en la facultad, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos a grandes rasgos de
como nosotros sabemos, algunas de las situaciones por las cuales cotidianamente gran parte de la población a nivel mundial utilizamos pues la web. Esta es una imagen tomada de archivos históricos fotográficos, es del año 1940. Y ahí vemos a un grupo de niños que tuvieron que, debido a un brote de polio que hubo en Europa en esas fechas, en esa década, quedarse en casa estudiando. Y entonces el mecanismo fue clases dictadas a través de la radio y como podemos ver ahí, los estudiantes, los niños están pues con sus libros, sus cuadernos, escuchando la clase a través de un formato de radio, ¿no? Ahora, esto es algo para nosotros muy conocido, de hecho lo estamos haciendo en este momento, esta es una captura tomada durante el periodo de pandemia de COVID-19 con algunos de mis estudiantes de los cursos que tuve, ¿no? Incluso aquí está el William también, si le ven. Entonces, bueno. ¿Cómo leían las personas ciegas el periódico para enterarse de noticias antes de que hubiera la web? Entonces, las cintas de audio, que es una opción, como sabemos, para las personas ciegas, porque pasa por el sentido del oído, eran caras. Otra forma es documentos impresos en braille, como la fotografía que vemos acá abajo, y aquí tenemos el alfabeto braille, cómo se representa cada una de las letras del alfabeto en símbolos braille, que son básicamente puntos que sobresalen, ¿no? Y entonces a través del tacto, como vemos en la fotografía, se utilizan los 2 dedos índices de cada mano para leer a través del tacto. Entonces, sí que existían periódicos que se imprimían en braille, pero nuevamente era una solución bastante cara, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el Sunday New York Times, que era el periódico de los domingos del New York Times, era una edición súper voluminosa, entonces era un documento tan grueso que era en la práctica difícil de ser manejado por la persona que necesitaba leer en braille. Por lo tanto, en la práctica, lo que se llegaba por temas de costos y de facilidad era más bien pedir a otra persona, un familiar o un amigo que le dieran leyendo el periódico. Este es un método que a la final funciona, cumple el objetivo de que la persona pueda enterarse de las noticias, pero tiene un gran problema, que es que hace que en este caso la persona ciega dependa de otra persona. Por lo tanto, eso implica pérdida de independencia, que significa pérdida de calidad de vida. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que tener claro de los usuarios con discapacidades es que los usuarios con discapacidades no quieren que se les dé haciendo las cosas. De hecho, no quieren que se les ayude en lo posible, lo que quieren es tener independencia, es decir, poder hacer ellos mismos todo, poder valerse por sí mismos, porque eso les va a permitir tener una mejor calidad de vida. Siempre depender de otros para hacer algo es complicado. Recuerden el ejercicio que hicimos en el cajero, ¿no? Y realmente con todo y ayuda era difícil. Con ayuda, si el cajero no tiene las facilidades de mensajes de audio, braille y demás, sería imposible, ¿no? Entonces eso hace que la persona se vuelva dependiente de otras personas y eso no, justamente eso es lo que queremos evitar. Queremos que las personas puedan por sí mismas navegar la web, utilizar un aplicativo web, eh, navegar por un sitio web para hacer lo que necesiten hacer, leer un periódico, hacer una transferencia bancaria, estudiar un curso en línea o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa con las personas con discapacidades visuales o personas con discapacidades motoras que no pueden sostener un periódico, que no pueden voltear las páginas? Entonces, los periódicos online se volvieron una alternativa. Entonces, ahí que necesitamos, pues necesitamos internet, necesitamos un dispositivo conectado a internet, teléfono, tableta, laptop, necesitamos cierto tipo de ayudas técnicas que vamos a estudiar en uno de los capítulos futuros de este curso antes de que terminemos el semestre, que en este caso, como ustedes ya palparon en el taller que hicimos, básicamente sería el lector de pantalla, ¿no? Entonces el screen reader que está asociado al navegador es el que transforma el texto en pantalla a speech, es decir, a voz hablada.
y entonces de esa manera le da leyendo el periódico la tecnología en lugar de tener que depender de una persona, ¿no? Y entonces de esta manera la persona, sea por cualquier razón que no pueda leer un periódico físico, puede leer un periódico digital. También las personas con discapacidades cognitivas, porque recuerden que el reto del proyecto es no hacerlo solo para un tipo de discapacidad, o sea, no decir ahora la página web sí sirve para personas que no ven o personas que no oyen. La idea es que sirva en lo posible, maximice la accesibilidad para todo tipo de discapacidades y combinaciones de discapacidades. Las pautas nos van a permitir entender técnicamente cómo hacer eso. Y vamos a empezar a estudiar pautas desde el día viernes. Entonces, las personas con discapacidad cognitiva también se benefician en gran medida el momento eh, que hay un periódico, como en este caso online, en tanto en cuanto su estructura esté hecha de tal manera que el contenido web sea accesible y que haya flexibilidad de navegación. Uno de los grandes problemas que seguramente ustedes experimentaron en el taller, ya vamos a conversar para que me cuenten cómo les fue, es que si no está bien estructurada la página web, el lector de pantalla hace una lectura secuencial. Entonces tendrías que demorarte muchísimo tiempo para que te vaya leyendo secuencialmente todo hasta llegar al punto que tú necesitas. En cambio, si hay flexibilidad de navegación, por ejemplo, a través de los headers, yo me podría saltar de header en header o de sección en sección para poder ir justo a la sección que necesito o a la parte del contenido que necesito y navegar de esa manera, poder hacer una mejor navegación, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, la moraleja es que es importante la estructura de la página web para que sea fácilmente navegable a través de teclado y para que el screen reader se pueda posicionar en el lugar donde queremos que nos dé leyendo. Aquí tenemos una captura del comercio, por ejemplo. Entonces, en esta captura, el comercio, en el momento de la captura, dice la noticia, era el periódico digital más leído del Ecuador. De hecho, hace pocas semanas atrás, no creo que es más de un par de meses, el comercio eliminó su versión física por cuestiones financieras, porque está un poco a la quiebra. Entonces, desde entonces ya no existe la versión física del periódico, a lo mejor ustedes ni lo notaron, todavía existe la empresa El Comercio, pero ahora ya solamente publica en formato digital. Entonces, la combinación sería, y me voy a quitar de aquí al otro lado para no estorbar, que tú tienes tu tableta o tienes tu celular en donde accesas al periódico, instalas alguno de las screen readers que están disponibles, por ejemplo, JAWS para Windows, que es un screen reader, uno de los más antiguos, es de pago, pero muchos de los usuarios ciegos están acostumbrados a utilizar JAWS, pero también existen, por ejemplo, el VoiceOver, y el Chromebox, que fue el que ustedes usaron en el taller, ¿no? Entonces, de esta manera, con esta combinación de Internet, dispositivo, la página web accesible a través del Internet y un lector de pantalla, el usuario con discapacidad no necesita depender de otra persona. Y como decimos, no solamente en este caso ayuda a una persona ciega, también ayuda a una persona que no pueda utilizar sus brazos, también ayuda a una persona que tenga algún tipo de discapacidad cognitiva a través de una estructura sencilla. Entonces, esa sería la manera de leer, ¿no? Entonces, algunas consideraciones adicionales. Como dice aquí, a pesar del gran potencial que tiene la web para que las personas con discapacidad puedan tener una mejor calidad de vida, en una gran medida este potencial todavía no está totalmente aprovechado, porque lamentablemente en estadísticas que existen de análisis de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones web existentes, todavía la gran mayoría de ellas no son totalmente accesibles. Es más, muchas de ellas no tienen accesibilidad incorporada, especialmente las antiguas. Entonces, nuestra función aquí es que de ahora en adelante, cuando escribamos, cuando desarrollemos, diseñemos, desarrollemos, probemos aplicaciones web, móviles y sitios web, páginas web en general, nos aseguremos de incluir la accesibilidad.
para que ya a poco se vayan reemplazando las aplicaciones antiguas no accesibles con las nuevas que ya son accesibles desde la concepción. Es mucho más fácil construir una aplicación accesible desde la concepción, diseño, construcción, pruebas y demás, que modificar o componer o parchar una aplicación existente para que sea accesible. Entonces, por eso es que todavía tenemos muchos rezagos de cosas sin accesibilidad en la web. Algunos sitios todavía solo se pueden navegar con el ratón y solo un pequeño porcentaje, por ejemplo, de contenidos de video o contenidos multimedia en general tienen subtítulos para usuarios sordos. Entonces, aquí dos cosas importantes. Luego lo vamos a volver a revisar ya con las pautas de ingeniería, pero para ya irnos haciendo una idea, otra cosa que tu prototipo funcional web tiene que hacer es permitir navegación sin ratón, es decir, navegación directamente desde o con el teclado. Para ello vamos a ver que la clave es el tab index. Entonces, el tab index lo tenemos que manipular nosotros como desarrolladores para asegurarnos que cuando el usuario avanza con la tecla tab, va navegando de una manera lógica la página, que no necesariamente es una manera secuencial. Entonces, eso ya depende, ¿no? De cuál es tu contenido y cómo está estructurado. Entonces, el tab index debe seguir la lógica de navegación acorde al contenido o utilidad de la página. Entonces, hay que eliminar el ratón como la única manera de navegar una página y, por ejemplo, los subtitulados con usuarios con lenguaje de señas también deberían ser incluidos en absolutamente todos los videos idealmente. Entonces, no solamente deberías tener los subtítulos en texto, sino también en lenguaje de señas. Esto para los usuarios sordos de nacimiento cuyo lenguaje madre, su lengua madre es la lengua de señas, de hecho. Porque obviamente si un contenido de Internet solo se accesa mediante ratón, las personas que no pueden utilizar un ratón, pues van a quedarse por fuera, ¿no? Algo que es muy sencillo, pero a su vez bastante, se ve todavía bastante no implementado, es el tema de imágenes sin texto alternativo. Entonces, los lectores de pantalla solo pueden traducir texto a voz. Y si se encuentran con una imagen y esa imagen no tiene un texto alternativo asociado, el lector de pantalla no la puede interpretar y por lo tanto para la persona ciega deja de ser percibible. Entonces la moraleja es que todas las imágenes que se utilicen en tu aplicación web, incluyendo los iconos, cualquier tipo de imágenes, mapas también tienen que tener texto alternativo asociado para que el lector de pantalla lo pueda decir al usuario. Entonces, por ejemplo, si en la aplicación web que tú tienes hay una imagen que tiene, no, yo qué sé, unas instrucciones, entonces se debería poner el texto alternativo con el texto de las instrucciones que están en imagen. Entonces es una muy mala idea, de hecho, tener imágenes que contienen texto. O sea, si lo que vas a proveer como información es textual, no deberían estar en formato imagen, sino en formato texto, para empezar. Pero si ya tienes que poner una imagen, le tienes que incluir un texto que la describa. Por ejemplo, si la imagen es de una persona haciendo ejercicio, entonces el texto debería decir exactamente eso. Persona haciendo, yo qué sé, aeróbicos o lo que sea, ¿no? Porque esa es la única manera de que las personas ciegas puedan ver las imágenes. ¿Cuáles son los beneficiarios? Pues como sabemos, los usuarios que tengan algún grado de discapacidades, también usuarios que empiezan a presentar cierto tipo de dificultades por el envejecimiento natural o también dificultades derivadas de situaciones que no favorecen, en este caso, la usabilidad de las aplicaciones, ¿no? Entonces, en usuarios de edad avanzada, las dificultades más comunes son pérdida de vista, parcial o total, pérdida auditiva, igual parcial o total, pérdida motora, que puede ser muy sutil, como por ejemplo dificultad en apuntar con el mouse, con la flechita del mouse en la pantalla, o puede ser tan grave como el Parkinson, ¿no? Que es una enfermedad por lo general de personas de edad avanzada,
que provoca movimientos no deseados o no controlados por la persona. Y eso hace que sea prácticamente imposible utilizar el ratón e incluso en algunas veces el teclado. Por lo cual vamos a ver cuando hablemos de tecnologías asistidas que es importante considerar teclado, lo que se llaman teclados adaptados, que pueden ser utilizados para personas con dificultades motrices. También la edad avanzada trae problemas cognitivos, por ejemplo, pérdida de memoria, que puede ser de la memoria de corto plazo. O sea, yo ya sé que, por ejemplo, la lógica es para hacer una transferencia bancaria es ir a la página principal, poner un usuario, poner mi clave, entrar, ver la opción de transferencias, poner el monto, poner la persona a transferir, etcétera, ¿no? Entonces es una secuencia que para la mayoría de nosotros ya está memorizada, pero para un usuario de edad avanzada cada vez podría ser como su primera vez debido a algún problema cognitivo con memoria, por ejemplo. Y las últimas, las psicosociales, son bien importantes porque tienen que ver con temas de ansiedad, depresión, sentimientos de tristeza, sentimientos de soledad, es decir, tienen que ver con los pensamientos y las emociones de la persona. Y evidentemente eso afecta a cuál es digamos, la experiencia de usuario que una persona con ansiedad o con una gran depresión tiene el momento que utiliza una aplicación. Entonces, todo eso puede estar combinado en una persona de edad avanzada. Luego, como dice aquí, usuarios afectadas por circunstancias desfavorables del entorno. Ya habíamos conversado esto también, baja iluminación, ambiente muy ruidoso, espacio muy reducido. Son todas circunstancias que pueden afectar una normal, digamos, interacción entre una persona y una aplicación. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Este de acá es también algo muy real, sobre todo en países de África y también en sectores rurales, no solamente del tercer mundo, también incluso en el primer mundo. Usuarios con medios insuficientes para acceder a Internet mediante dispositivos o conexiones con capacidades limitadas. Entonces, por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, descubrimos en Ecuador que muchas familias no disponen, obviamente, de un computador, una laptop en su casa, pero la mayoría de familias sí disponen por lo menos de un celular en la casa. Entonces, por eso es que nos dimos cuenta que los estudiantes de las escuelas, sobre todo en la ruralidad, sobre todo en la costa y también un poco en algunas áreas de la sierra también, el único dispositivo real que tenían para poder recibir deberes y recursos de aprendizaje y demás era a través del celular de los padres, ¿no? En la ciudad a veces no nos ponemos a pensar eso porque estamos muy acostumbrados a que en mi casa, por ejemplo, todos excepto el bebé tienen su propio celular porque todos estamos ya adultos y es como obvio, ¿no? Incluso hay personas, por ejemplo, mi esposo que tienen más de un celular, él tiene dos, el del trabajo y su celular personal. Entonces, para nosotros tal vez en la urbanidad eso es muy obvio, pero eso no es así en la ruralidad. Entonces, pedir que haya una tableta, que haya una laptop puede ser no realista en ciertos escenarios y hay que pensar que tu aplicación debe ser también accesible a través de dispositivos celulares. Y también fuera de línea, es decir, la posibilidad, por ejemplo, de que un curso en línea pueda ser tomado offline durante la semana y luego solamente cuando vas, por ejemplo, al centro de datos del pueblo, poder hacer un upload de tareas y un download de recursos para la siguiente semana. Porque no le puedes pedir a los padres, y esa es otra cosa que se descubrió en pandemia, que estén gastando datos todo el tiempo para que los niños tomen clases como esta de este momento, que son 2 horas completas en línea, que a lo mejor para la mayoría de nosotros no es problema porque tenemos, en mi caso, por ejemplo, y por temas de trabajo también, obviamente un wifi permanente con pago mensual. Pero sin embargo, tal vez incluso para algunos de ustedes ahora o en algunas ocasiones, también a mí me ha pasado, hemos tenido que conectarnos con datos y eso puede resultar costoso y incluso no factible, ¿no? Entonces, pensar también en mecanismos de trabajo offline, online.
Luego también ya lo hemos hablado y fue parte del taller, ya vamos a hablar de eso ahorita que empecemos a trabajar sobre los temas de taller, usuarios que no dominen el idioma. Entonces, como aquellos de habla extranjera o con diferente nivel cultural. Creo que no les he contado, pero mi yerno, él es extranjero, su idioma nativo es el inglés, él es de Estados Unidos, y como está, lleva muy poco tiempo acá, todavía él no domina el español, poquito a poco va mejorando. Sin embargo, yo veo en él una realidad de una persona eh, que por temas de que su lengua nativa es otra y su cultura es otra, tiene muchas veces dificultades como experiencia de usuario con aplicaciones. Por ejemplo, él ahorita está haciendo el trámite de regularización de extranjería para poder ya ser residente en Ecuador permanente. Y entonces el trámite se hace con el Ministerio de Relaciones Exteriores online, con una serie de formularios y pasos que tienes que ir realizando, pero nuevamente a él se le dificulta muchísimo porque esos formularios no son bilingües, o sea, no están no tienen la opción de póngase en inglés. Entonces, él los tiene que tratar de leer en español y luego, si hay muchas cosas culturales que él no llega a entender de la manera como se hace el proceso como tal. Entonces, eso son cosas también reales y que le ponen a mi yerno en una condición de desventaja con respecto a otros usuarios en temas de usabilidad y accesibilidad. Y finalmente, usuarios inexpertos o que tienen inseguridad frente a la utilización de dispositivos electrónicos. Yo tengo una amiga que ella fue mucho, es ya jubilada, ella fue mucho tiempo profesora, pero su área es las artes. Entonces ella siempre tuvo un distanciamiento con la tecnología y cuando entramos a la era de pandemia y al uso de Zoom, incluso para reuniones sociales y demás, y hasta la fecha a ella siempre le da mucha ansiedad e inseguridad la utilización de la tecnología y siempre piensa que si algo sucede es porque ella se equivocó, porque ella hizo algo mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos usuarios que tienen estos problemas de inseguridad, que el mismo hecho de interactuar con una interfaz ya les causa ansiedad. Y obviamente siempre vamos a tener usuarios inexpertos que es su primera vez con determinado tipo de interacción. Entonces, todos estos son ejemplos de usuarios que se van a beneficiar grandemente si es que tu solución web es accesible. Entonces, para los proyectos, tomen en cuenta todas estas posibilidades, ¿no? Que alguien de edad avanzada quiera usar tu página web o tu servicio web, sea el de las pensiones alimenticias, o sea de la consulta del municipio o cualquiera de los que tenemos en los proyectos, ¿no? Igual ver qué pasa en ambientes no favorables, qué pasa si la conexión es mala, qué pasa si un dispositivo es un celular pequeño, qué pasa si el que va a utilizar no sabe mucho español, a lo mejor es una persona nativo hablante quichua y su español es de un 40%, por ejemplo. Entonces, por eso la importancia de la opción, sigo insistiendo, que le permita traducir. La vamos a dejar como es prototipo solamente puesta y asumiendo que al darle clic se pasaría a la versión traducida, pero la idea es que ya esté considerada en el diseño. Y usuarios inexpertos, usuarios inseguros, etcétera. Creo que aquí vamos a hacer un alto. Ah, no, todavía déjenme ver. Sí, una diapositiva más y hacemos un alto porque ya estamos mucho en monólogo y si quiero escucharles a ustedes también. Entonces, en resumen, no hay uno, sino muchos tipos de discapacidad y a lo mejor algunos de ellos no los hemos tomado mucho en cuenta o no han estado en nuestro radar necesariamente. Y la idea es que busquemos maneras técnicas de hacer que las páginas web sean accesibles para combinaciones de discapacidades. Entonces, de acuerdo a una clasificación que yo propuse durante mi doctorado, yo pensaría o propongo que estos sean los tipos de discapacidades o las categorías más bien de discapacidades que se deben considerar en el momento de diseñar una solución informática.
Entonces están las visuales que, ojo, incluyen no solamente la ceguera, que es decir, el hecho de que la persona no vea en absoluto, sino también distintos tipos de deficiencias visuales, como la miopía, el estigmatismo, estrabismo, el glaucoma, las cataratas, el color blindness, la ceguera de color, que se llama también daltonismo, y en daltonismos hay varios tipos de daltonismos. Por ejemplo, el más a veces complicado es aquel daltonismo en el cual el verde y el rojo, si no me equivoco, no se distinguen. Entonces, las personas daltónicas de verde y rojo tienen grandes dificultades para manejar, porque imagínense ustedes un semáforo donde no puedes distinguir cuál color está. Por eso, no sé si ustedes se han fijado que hay semáforos que tienen figuras. Entonces, está la figura de una estrella, por ejemplo, o una X. Entonces, cuando se prende el rojo, la persona no ve el rojo, pero sí ve iluminado una X. Y cuando se prende el verde, ve una estrella, me parece que es. Entonces, esos son semáforos accesibles para personas con dificultades de ceguera de color. En auditivo, la misma manera, tenemos las personas que no oyen en absoluto y de ellas hay dos categorías. Las que no oyen desde que nacieron, las que nacieron sordos y los que perdieron el oído después de aprender a hablar, porque tú aprendes a hablar escuchando, y si nunca escuchaste, por eso es que no puedes hablar. Entonces, los que nunca escucharon utilizan el lenguaje de señas, y los que sí aprendieron a hablar sí que pueden incluso hablar y leer los labios también. ¿Sí? Y luego vienen distintos grados de pérdida de oído y distintos tipos de pérdida. Hay las personas que escuchan, pero no entienden lo que escuchan. Entonces, eso más bien es un problema más cognitivo que auditivo. Entonces, hay distintos tipos también de discapacidades auditivas. Lo mismo pasa con las discapacidades motoras, desde lo extremo que sería no tener los brazos en absoluto o no poder usarlos en absoluto, hasta tener distintos niveles de problemas motores, que pueden ser temblores de las manos, o que pueden ser que no puedes mover, por ejemplo, los pulgares nada más, etcétera, etcétera, ¿no? Igual problemas de habla, personas que no pueden hablar no por temas cognitivos, sino por temas fisiológicos de la garganta, por ejemplo, no pueden utilizar las cuerdas vocales. Entonces, una persona que no puede hablar no puede utilizar interfaces como Alexa, por ejemplo. Entonces, hay estudios bien interesantes, papers que se han publicado de cuál es el nivel de usabilidad que tiene Alexa, por ejemplo, cuando la persona tiene problemas de tartamudez, por ejemplo, o cuando se sea, es decir, arrastra, por ejemplo, la S, ¿no? Por algún motivo que incluso puede ser físico. Entonces, se han hecho pruebas para ver qué tanto entiende la Alexa un comando de voz cuando la persona, el usuario, tiene algún tipo de dificultades del habla. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta como un tipo de discapacidad. Luego, todo lo cognitivo que tiene que ver con procesamiento mental, ¿no es cierto? Distintos niveles de problemas cognitivos que puede haber. Los temas psicosociales, por ejemplo, el autismo no es realmente un problema cognitivo, porque las personas en espectro autista, de hecho, por lo general tienen un alto nivel de inteligencia IQ, es decir, no es que tengan un problema de baja cognición. Incluso hay quienes dicen que es al revés. El problema es que tienes una cognición tan alta que puedes percibir demasiada información al mismo tiempo. Entonces, toda la información visual, toda la información auditiva viene a ti al mismo tiempo, y eso te sobresalta. Entonces, eso es lo que hace que la persona autista se retraiga en sí misma, porque demasiada información al mismo tiempo es como que te estuvieran poniendo todos los sonidos y todos los colores y todas las voces y todas las ideas y músicas y un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, eso es demasiado, y por lo tanto la persona tiende a encerrarse en sí misma para evitar recibir tanta información y que su cerebro procese tanta información.
Entonces cierra los ojos, trata de no escuchar, se esconde en un costado, busca estar solo, es por esto, ¿no? Entonces los espectros autistas, desde lo que sería Asperger, que es un ligero espectro autista que un poco dificulta las relaciones sociales de la persona con Asperger, hasta los niveles de espectro tan altos que la persona necesita tener un cuidador incluso en su adultez, porque es un autismo muy alto, ¿no? Entonces, en todo ese rango es psicosocial. También ansiedad, también la depresión, eh, también las personas que tienen tendencias suicidas, todo eso son temas psicosociales. La esquizofrenia, la demencia, que viene a ser, bueno, la demencia es más bien cognitiva, ¿no? Que viene a ser la pérdida de facultades mentales por temas de la edad. Entonces, son temas que van entre lo cognitivo y lo psicosocial. ¿Sí? Y luego los dos que estamos nosotros proponiendo en esta categorización, que son problemas relacionados con el idioma y problemas relacionados con temas de cultura. En cultura, la simbología de los iconos, por ejemplo, los colores, por ejemplo. Entonces, lo que en una cultura podría ser un color para una cosa, en otros es para otra cosa. Por ejemplo, el blanco para nosotros en nuestra cultura generalmente significa pureza, significa algo positivo, significa salud. Entonces, por ejemplo, las novias pues se visten de blanco, a los niños se les bautiza de blanco, etcétera, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el color que representa ese tipo digamos, de significados en las culturas orientales, por ejemplo, en la India es el rojo. Entonces, en la India las novias se visten de rojo para casarse, por ejemplo. Entonces, hay distintas connotaciones culturales en el uso de colores, en el uso de iconografía. Y eso también hay que tomar en cuenta. Para los proyectos de ustedes, repiensen los colores, repiensen los iconos que están utilizando y vean que o procuremos que no tengamos conflictos eh, culturales, en nuestro caso con nuestros usuarios, que serían usuarios, por ejemplo, de pueblos y nacionalidades quichuas o amazónicos o montubios o afroecuatorianos. Entonces, que no vaya a haber algún tipo de conflicto por algún uso de una imagen o algún uso de un color o algún uso de alguna terminología que podría resultar culturalmente chocante para alguno de esos tipos de poblaciones desde la perspectiva cultural. Entonces, con eso he dicho bastante hasta el momento, así es que vamos a hacer un alto y vamos a hablar de cómo les fue con la tarea de los problemas de accesibilidad web. Entonces, permítanme salirme de esta compartición y les voy a compartir un ratito el aula virtual, que no sé dónde está. Bueno, voy a compartir mi pantalla global. Si ven algo raro, no harán caso. Entonces, aquí está la pantalla y aquí está la tarea que habíamos realizado. Entonces, vamos a tomarnos un tiempito para conversar y de paso ir tomando la lista de asistencia activa de la clase de hoy con respecto a esta tarea. Entonces, ustedes tienen allá también en sus casas, en donde estén, sus documentos de lo que entregaron ya, para que puedan un poco recordar, porque ya, bueno, esta tarea ya la planteamos hace 15 días, la última vez que nos vimos, así es que vamos a conversar y vamos a ir en orden. Juan Arellano, porfa, ¿estás por ahí? Y puedes prender tu micrófono. Presente. Hola, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto escucharte. Entonces, déjame ponerte aquí presente justamente. Perdón que esté viendo para otro lado porque estoy usando otra pantalla. Entonces, hablemos solo del primer punto, por favor. El primer punto, Juan, era identificar un tutorial corto cualquiera en YouTube o incluso podía ser, ya voy a actualizar aquí, también podía ser en TikTok, intentar verlo, pero sin el sonido y sin subtítulos. Y entonces, cuéntame qué tutorial escogiste y cómo te fue con esa experiencia. ¿Fue fácil, difícil? ¿Pudiste entender de qué se trataba el tutorial? ¿Cuáles son tus reflexiones generales con respecto a este ejercicio de quitar sonido y subtítulos? Dale. Bueno, Uh-huh. para este ejercicio, la verdad es que vi el tutorial que usted nos colocó. Ya.
Entonces, a pesar de que se le quitaba el audio y los subtítulos, como la persona tenía, o sea, explicaba los pasos haciendo representación gráfica, Ujú, entonces no hubo problema en entender de qué se trataba el video. Entonces, el video en sí era de cómo activar los subtítulos en nuestros videos de TikTok. ujú. Pero si es que no hubiera esta retroalimentación gráfica, no hubiera entendido de qué está hablando esta persona. Correcto. Entonces, dos preguntas para ti. Uno, ¿tú sabías que en TikTok puedes poner subtítulos? No sabía, la verdad. Pero ahora ya sabes cómo, ¿no es cierto? Y, Sí. y te parece útil. Sí, me parece muy útil en caso de que no se pueda escuchar el audio. Ajá, y no se podría, o sea, un escenario es que la persona sea sorda, pero ¿cuál sería otro escenario sin necesidad de ser sordo, en el cual sería útil subtítulos porque no Eh, puedes escuchar? digamos que estoy en el bus y no tengo audífonos, entonces, para no molestar al resto, le bajaría el volumen y podría leer lo que dice. Correcto. Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que todos los tutoriales que hay en YouTube y en TikTok y en general en el Internet tienen este nivel de usabilidad sin sonido que tiene el que vimos como ejemplo o no? No, la verdad. Puede que Mm. algunos tutoriales no tengan bien definidos estos subtítulos. Es así, de hecho es así, hay, el que usamos está bastante bien hecho, podría estar mejor, pero funciona. Y como tú dices, se pudo llegar a entender de qué se trataba, pero en muchos de los casos sí me gustaría que ustedes cada vez que vean un tutorial, y eso nos pasa todas las semanas, a veces todos los días uno necesita ver un tutorial de esto, de lo otro, lo vean como diseñadores desde la perspectiva de accesibilidad sin sonido y sin subtítulos. Entonces, obviamente es obligatorio que siempre tenga subtítulos. Los subtítulos deben estar en una área inferior que no sobreponga a las imágenes del video como tal, es decir, que no estorbe los subtítulos al video ni viceversa. Debe ser un área reservada justo para subtítulos, de ser del tamaño adecuado, del color, contraste de color adecuado. Y idealmente también debería haber un recuadro, asimismo, que no estorbe, en donde se vea la traducción en lenguaje de señas. Eso sería la versión completa. Entonces, ¿tú cuántos, y con esto terminamos, Juan, cuán probable o qué proporción crees tú hacia el ojímetro de tutoriales existen con lenguaje de señas incorporado en los videos? ¿Has visto tú alguno? Con lenguaje de señas, Ujú. no. Yo creo que es 10% de los videos. Muy poco, ¿no es cierto? Ajá, Hablando de tutoriales específicamente, ¿no? Y sí. claro, por supuesto, hay el tema de otro tipo de videos, de noticias, de películas, videos musicales, todos deberían tener subtítulos y lenguaje de señas. Porque incluso se puede mostrar la letra de las canciones en lenguaje de señas para que la persona pueda tener al menos algún tipo de información sobre el video musical que está mirando, pero que no puede escuchar. ¿Te habías puesto a pensar en ese tipo de cosas, Juan? No, la verdad. Bueno, pero para eso estamos aquí. Gracias, te agradezco un mundo y vamos a continuar con Dani Cabrera. Porfa, si puedes prender tu micrófono. Eh, ¿Te me escucho yo, profe? Sí, hola Dani, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto. hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Vamos al punto número 2. En el punto número 2 había que escoger cualquier página web. La única Ujú. condición es que el idioma sea no solamente diferente al español, que es nuestro idioma nativo, sino con alfabeto diferente. Por ejemplo, el alfabeto chino, coreano, japonés, árabe, griego, no sé, sánscrito, el alfabeto, cualquier tipo de alfabeto que no sea el que nosotros sabemos, ¿no? E intentar entender el contenido. Entonces, igual yo les había puesto una posibilidad, así es que cuéntanos tú si usaste ese del anime manga o usaste otro, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Pudiste entender de qué se trataba el contenido, navegar, hacer algún tipo de funcionalidad? Cuéntanos. Bueno, en sí yo había puesto en internet páginas en japonés y elegí cualquiera de manera randómica. Ajá. Eh,
justamente para no tener una idea de qué se trataría la página. Y la verdad, cuando la observé, en teoría era de una biblioteca, pero la verdad no lo comprendí muy bien de qué trataba, cuáles eran los espacios que había, cuáles eran las opciones que uno tenía. Ujú. Y bueno, en ese caso es de por sí justamente por el alfabeto tan distinto que se tiene, que la verdad en este punto, pues, confusión, frustración, justamente porque no entendía dónde estaba parado en ese sentido. Claro, y eso es justamente lo que les pasa a las personas que no necesariamente son de otro idioma, sino son del idioma normal, digamos, como en nuestro caso el español, pero que por situaciones cognitivas no pueden procesar lo que lee. Entonces, son problemas, por ejemplo, de estilo dislexia o son problemas también de procesamiento cognitivo o incluso personas analfabetas. O sea, te has puesto a pensar, Dani, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto de tu equipo? Me acuerdo. Nuestro caso es lo de multas en la AMT. Ya, te has puesto a pensar una persona de la ruralidad que maneja su camioncito, su camioneta, pero es analfabeta y tiene que ir a consultar sus multas. Entonces, si eres analfabeto, que de hecho en Ecuador lamentablemente todavía existe el analfabetismo, eh, aunque algún momento se declaró libre de analfabetismo, pero en la práctica todavía existen personas adultas que no saben leer y escribir y todavía hay niños que en edad escolar no han ido a la escuela nunca. Incluso hay niños que ni siquiera han sido registrados en el registro civil, valga la redundancia, ¿no? Entonces, todas esas realidades existen. Entonces, te imaginas una persona analfabeta, porque prácticamente yo comparo, ¿no? Tu experiencia de ver esa página en japonés como ser analfabeto en ese idioma, porque no puedes leer el japonés, pues. Entonces, una persona analfabeta, ¿cómo podría utilizar tu página? Bueno, lamentablemente en ese sentido creía que no, porque al fin de cuentas es necesario justamente llenar campos, dar información para poder hacer la consulta de los valores a pagar o de las multas que posee la persona. Y leer lo En que ese le está sentido, diciendo. claro, Claro. y leer justamente la información que va a recibir. Entonces, ahorita así así rapidísimo, ¿qué solución se te ocurre? ¿O sería simplemente imposible que un usuario analfabeto o diseñar tu página para que pueda ser usada por un usuario analfabeto? ¿Lo consideras imposible o se te ocurre alguna cuestión en diseño para ellos? Mm. Bueno, es que la verdad me parece complicado de cierta forma porque, como digo, toca dar los datos de la persona y si no puede leer, tampoco podría escribir, tampoco podría consultar. Correcto. Ujú. Pues te cuento que la solución va por el lado de que la persona no tiene problemas cognitivos, es decir, no es una persona que no tiene procesamiento cognitivo. O sea, su mente y su inteligencia es normal, nada más nunca aprendió a leer ni a escribir también, tienes toda la razón. Pero la persona analfabeta puede conversar contigo y por lo tanto podría conversar con la interfaz. Entonces, si la interfaz tiene una capa adicional que de speech, como el mismo screen reader, puede escuchar todo lo que el screen reader le lee, porque el screen reader sí sabe leer y la persona sí entiende el lenguaje hablado. Entonces puede escuchar todo y asimismo deberías tener la interfaz de voz a texto, la contraria, ¿sí? En la que la persona dice, el screen reader le dices aquí es la cédula de identidad. La persona vocaliza su cédula y la interfaz de speech a texto hace el input de la cédula. ¿Crees que eso podría funcionar para alguien analfabeto? Sí, de cierta forma sí funcionaría esperando que la información que dé sea correcta. Claro, pero eso te puede pasar con alguien que lee también, ¿no? Te puede poner una cédula equivocada o lo que sea. Pero sí, como ves, o sea, no necesariamente todo es en tu diseño, ojo, ¿no? Porque implica tener ciertas capas de tecnología asistida, como el screen reader. O sea, no estamos diciendo que tu aplicación deba tener un screen reader incorporado. Lo que estamos diciendo es que la solución de la persona que no puede leer, sea porque es ciega o sea porque es analfabeta, podría ir con la utilización de un screen reader dentro de la solución completa. ¿Cómo le ves por ahí? Sí, en ese caso sí se podría ser aplicable a la página.
Entonces, para todos, ¿no? Piensen también el escenario en el cual hipotéticamente un usuario analfabeto necesita utilizar tu servicio. Y creo que en todos los servicios es perfectamente posible, ¿sí? Que alguna persona analfabeta necesitara utilizar. Entonces, gracias, Dani, y vamos a continuar con, no sé si está aquí Denis Lincango. Hazte presente, Denis. Déjenme ver, no sé si Denis a la 1, a las 2, a las 3. ¿Dónde está mi...? Aquí están mis participantes. Déjenme hacer una búsqueda rápida de Lenin. Denis no está aquí, le voy a poner falta. Sigamos con Jordi, por favor. Jordi sí está. Pues, Sí, profe, aquí estoy. hola Jordi, qué gusto verte. Vamos con el punto número 4, que dice, bueno, este punto fuera un poco largo porque es tomado del libro de texto que ustedes se pueden descargar del aula virtual, que es un libro completo para los temas de accesibilidad web. Se los recomiendo descargarse y tenerlo ahí de cabecera para cuando para de hoy en adelante. Entonces, en este texto, ellos construyeron 2 sitios web para justamente pedagógicamente explicar. El Showcase es el sitio accesible y el Lollipop, el Lulu's Lollipop o los chupetes de Lulu sería en español, es el sitio no accesible. Entonces, el punto 4 consistía en no ver, o sea, que apagues el monitor, le tapas, miras para otro lado, como sea, y usar solo el lector de pantalla, por ejemplo, el Chromebook sobre el Chrome, para aprendiéndote los comandos del Chromebook o teniendo allí tu pollita de los comandos, tratar de utilizar los sitios, ¿no? Navegar los sitios, además sin ratón, sino solamente con el teclado, y tratar de ver de qué se tratan ambos sitios, ¿no? Tanto el Showcase como el de Lollipop. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Hiciste esta actividad? O sea, después de tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre el sitio web accesible versus el sitio web inaccesible? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué emociones tuviste? Cuéntanos todo lo que te acuerdes de esta parte. Ya, bueno, en un principio la primera página, bueno, primero tenía que buscar el Chromebox, todo eso. Ahí me costó un poquito, pero se pudo hacer, ¿no? Básicamente una vez que ya tenía todo realizado y ahí lo que hice básicamente como yo utilizo una laptop, pues fue bajar la pantalla y simplemente hasta no poder verla, ¿no? Y simplemente colocaba las manos encima del teclado, ¿no? Como más o menos me guío con el teclado, entonces no tenía ningún problema y empecé a navegar. En la primera página, bueno, al principio me costaba un poco no tener que escuchar lo que decía el Chromebox y todo lo que, bueno, se decía en la página. Igual estaba un poquito que a veces confuso porque estaba como entre español e inglés, porque el Chrome lo tengo en español, pero el Chromebox lo tiene en inglés y había partes en inglés. Pero bueno, al final después yo me pude adaptar ya a lo que más o menos me estaba comentando y empecé a dar tab para seguir a los elementos que estaban. Y básicamente ya después de un momento pues ya me daba cuenta de en qué parte me encontraba, de a dónde quería ir y básicamente así pude navegar sin ningún problema después de Chévere. que me ¿Y adapté. qué hace el sitio Showcase? ¿Te acuerdas? El sitio Showcase, si no estoy mal, o sea, mostraba una página con alguna, me parece que eran algunos tutoriales o alguna cosa así similar. Ajá. Mm, Justamente te enseña cómo hacer páginas accesibles. O sea, es un sitio web accesible para ujú. enseñar, para darte información sobre temas de accesibilidad. Así es. Ajá. Y ahora el Lollipop. Ese hiciste en segundo lugar, ¿no? Sí, lo de Lollipop, bueno, hice lo mismo, ¿no? Simplemente accedí a la página, empecé a dar tab y empezó a decir una cosa que no entendí, volví a dar tab y es como que con 2 o 3 tabs ya me estaba dando estaba como en un campo de enviar un mensaje o algo así, ya no entendía ni dónde estaba ni qué estaba Ajá. haciendo ahí. Entonces Ujú. básicamente ya era como que, o sea, estaba totalmente perdido, ¿no? Por más que daba tab, hasta que llegó un punto en el que dar tab ya se había salido de la página, ya no estaba Ya ni siquiera está hacia en ningún el lado. sitio.
Ya. Exacto, o sea, ya era de que o sea, ya había acabado todos los elementos de ahí, no había sabido ni qué había en la pantalla ni nada. Ujú. ¿Y lograste descubrir por lo menos de qué se trataba el sitio o ya abandonaste la tarea? ¿Cómo te sentiste? No, básicamente la abandoné en ese momento porque lo único que pude rescatar de ahí es que creo que había como una imagen, ¿no? Y después como para mandar un mensaje, entonces había abandonado, visualicé de qué trataba la página y ahí entendí más o menos de qué iba, ¿no? Ujú. ¿Qué era qué? Cuéntales a los compas por si acaso alguno no, no logró cacharle. Sí, básicamente era como una ventana, bueno, una página donde se mostraban algunos dulces, algo así. Ujú. O Es de sea, venta de sí, chupetes. Ajá. sí, Entonces, exactamente, simplemente Lulu era así. tiene una página de venta online de chupetes. Entonces te muestra las imágenes de los chupetes y bla, bla, bla. Sí, pero es Ujú. muy difícil darte cuenta si eres un usuario ciego, incluso si sabes usar tu screen reader, como en este caso, como ya ustedes usaron Chromebox con el primer sitio, se supone que ya no eras tan novato en el uso del screen reader. Entonces, no es un problema de lector de pantalla o de saber usar el lector, ni de la persona ciega que usa el lector, es un problema de la falta de accesibilidad que tiene el sitio de los chupetes, que a propósito está construido así, ¿no? O sea, es como el contraejemplo de todas las cosas malas que puedes hacer hechas en ese sitio, como para demostrar lo terrible que se ve al final. Tu reflexión final de la tarea, ¿qué te Sí, parece? bueno, Ujú, básicamente, y como un comentario adicional sobre la de Lollipop, diría ujú, que lo que está curioso de esa página es que en realidad es bastante sencilla, o sea, visualmente uno lo ujú, ve y es sencillo, no tiene ningún problema, no es como que no fuera usable ni nada, ujú, pero es curioso que esa página tan sencilla sea bastante inaccesible en este caso, ¿no? ujú, Entonces, yo diría que básicamente la idea sería eso, que las páginas sean adaptables precisamente para que se puedan simplemente solventar con un lector de pantallas y pueda ser accesible para las personas con ceguera, ¿no? Porque si ujú. no, igual, aunque sea una página que sea sencilla o lo que sea, si no se puede leer lo que está en pantalla bueno, por este caso por un screen reader, difícilmente se puede navegar por esas páginas. Así mismo es. Ujú. Entonces, el tema es que tu página puede ser usable, porque de hecho el sitio de Lollipop es usable para, digamos, un usuario general, y sin embargo ser no accesible, que es lo que pasa con el sitio de Lollipop, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que sin perder usabilidad, el valor agregado de tu diseño sea que además de ser usable, es también accesible. Entonces, ese es un poco el reto que queremos lograr. Y luego, nuevamente, insisto, no con enfoque en una sola discapacidad. O sea, no decir mi sitio es accesible para ciegos o mi sitio es accesible para sordos, sino mi sitio es accesible, punto. Eso significa que hemos hecho todo el esfuerzo posible para poner rampas digitales y minimizar las barreras digitales para la mayor cantidad de discapacidades posibles. Entonces, por ahí va la cuestión. Muchas gracias a ti y vamos a aprovechar que ahorita cerré para hacer la foto del día. Estamos a mitad de la clase, entonces les pido por favor si pueden encender un ratín sus cámaras para verles. Gracias Juan, que ya encendiste, aunque no te puedo ver aún. Ahora sí ya te vi. Ahí está Javier, gracias Damián, los demás porfi, los que puedan, prendamos cámaras. Gracias Val, qué bueno verte, Andrés igual, Anton igual, Damián está caminando, estabas caminando, ¿verdad? O solo estabas componiendo la pantalla. Ya, ok. ¿Alguien más puede prender? Tal vez Freddy, Cristian, Dani, Pavel. Les vamos a esperar un ratito. Gracias. Siempre es bueno para poder tener nuestra evidencia física de que aquí estuvimos y fue, ¿cómo es la clase? Fue sincrónica. Ok, entonces voy a contar hasta 3. Si pueden ver a sus cámaras y sonreír a la 1, a las 2, a las 3, para que vean los felices que somos cuando estamos en la clase de
accesibilidad web. Ok, gracias chicos. Entonces voy a regresar a las diapos para terminar este conjunto de diapositivas. De hecho, hoy tenemos que empezar el siguiente conjunto que habla de ingeniería de software y accesibilidad. Y antes de terminar la clase de hoy, también nos vamos a dar un tiempito para hablar del evento a que asistimos, ¿no? Y un poco también de la tarea que hay que hacer al respecto, porque esa tarea todavía estamos con fecha de entrega pendiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí estábamos justo aquí hablando de la tarea y ahora tenemos, déjenme ver, que ver ejemplos de problemas de accesibilidad web. Sin embargo, en esta opción que escogí no me permite ver. Entonces, me disculpan, voy a volver a compartir, pero con la opción más básica, que es directamente el PowerPoint. No, pero no es este. Perdón. A ver, es este de acá. Ahora sí. No, tampoco. La tercera es la vencida. Esa era el aula. Entonces, ¿cuál es? No le tengo abierto por lo visto. Ok, voy a abrir este y voy a traer el otro. Disculparán que no me di cuenta que creo que es de la introducción. Este sí es. No me di cuenta que en esa manera de compartir pantalla de Zoom no me deja cliquear los links. Y este es el link que necesito. Entonces vamos a ver ahorita un video, pero lamentablemente me va a salir una última vez. Me disculpan porque no le puse compartir sonido. Ahora sí. Pero ya estamos listos, finalmente. Entonces vamos a ver ahorita un video, no es muy largo, en donde se habla de algunos ejemplos adicionales de accesibilidad web, porque ya estamos a poquito de terminar, apenas unas poquitas diapos y un video adicional que tenemos que ver hoy. Entonces me voy a llevar este enlace, que es lo que estaba buscando, y por enésima vez, yo sé que les estoy mareando, ténganme un poquito de paciencia, me voy a ir a mi pantalla normal para poner. Me avisan por favor a alguien si se está viendo mi navegador y mi YouTube. ¿Alguien me... Perdón? ¿Sí? Sí. Ya, está viniendo, ¿no? Entonces, este es el video que vamos a ver. Wow, dice que dura 33 minutos, pero bueno, vamos a verle. Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante. En este vídeo te No sé por qué se puso tan feo. voy a mostrar los principales problemas de accesibilidad web que presentan los sitios web y las soluciones que se deben aplicar para resolverlos. Según diversas estadísticas, tanto a nivel global, datos agrupados de varios países, como a nivel particular de países concretos, el porcentaje de personas con discapacidad se suele situar alrededor de un 15% de la población. Este porcentaje representa todos los tipos de discapacidad y con cualquier nivel de gravedad. Además del total de la población, un 5% presenta una discapacidad muy severa, que hace que sean personas dependientes. Sin embargo, estos valores son conservadores y en realidad podrían ser mucho mayores. Por ejemplo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en ese país, 61 millones de adultos presentan algún tipo de discapacidad. Mil disculpas que mi internet está un poco malito, no sé por qué. Pero en todo caso voy a aprovechar porque lo que les quería mostrar son algunos problemas más adelante. Ustedes tienen el link y lo pueden ver después. Pero creo que la parte que les quería mostrar está un poco más adelante. Déjenme ver. Me voy a saltar acá. De la imagen es más interesante, lo que es un error muy grave. Perdónenme, me quiero ubicar en una parte específica. Estas son las WSAG.
que vamos a estudiar después. La Bueno, vamos accesibilidad a ver un web a poquito de nivel esta parte. internacional realizó hace poco una evaluación de la accesibilidad de las páginas de inicio de 1 millón de los principales sitios web. Lo hizo tanto en febrero de 2019 como en febrero de 2020. Repitió el estudio para comparar si había un cambio. La lista de 1 millón de páginas de inicio se obtuvo de varias fuentes, pero la fuente principal fue la lista de Majestic Million. The Majestic Million indexa el millón de dominios más populares en Internet. La popularidad se mide con los backlinks, los retroenlaces, es decir, los enlaces que apuntan a un dominio desde otros dominios. En esta lista, las 10 primeras posiciones están ocupadas por Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Microsoft, Apple, Wikipedia y Google Tag Manager. Este último es un dominio que se usa internamente con los anuncios de Google y otros servicios similares. Simplemente por curiosidad, aquí tenemos los principales dominios que terminan en .es, es decir, los correspondientes a España. Podemos ver que las primeras posiciones están ocupadas por medios de comunicación: El Mundo, ABC, RTVE y 20 Minutos. Me ha sorprendido encontrar el BOE en la 10ª posición. Y aquí tenemos los 10 primeros dominios terminados en .ec, es decir, Ecuador. En este caso me ha sorprendido encontrar los dominios de 2 universidades, UTLA y SPOL. El análisis de la accesibilidad de WebAIM se realizó mediante la herramienta web, una herramienta desarrollada por esta organización. Vamos a ver una demo de uso de esta herramienta. Es una herramienta muy sencilla de emplear. Le voy a cortar ahí, denme un segundo, porque está un poco largo y pues ahorita quisiera aprovechar la clase más bien para seguir avanzando en contenidos, pero en todo caso comentarles que este video que estamos viendo y que ustedes tienen el enlace en las diapositivas que se pueden descargar, es desarrollado por mi tutor de doctorado, el doctor Sergio Luján, quien es un experto a nivel mundial en temas de accesibilidad web. Y como él estuvo acá en el país como profesor Prometeo durante varios años, por eso es que él incluye en sus investigaciones también los escenarios de Ecuador. Entonces, como ustedes pudieron ver, la idea es investigar cómo está el tema a nivel mundial de las páginas más accesadas, o sea, más utilizadas en temas de su nivel de accesibilidad. Y claro, la herramienta que él utiliza, que se llama Wave, es una herramienta que nosotros vamos a utilizar, vamos a tener un laboratorio al respecto, para justamente evaluar los prototipos funcionales de ustedes una vez que ya los tengamos construidos. Y lo que él demuestra en esta investigación es que tanto las 10 páginas más utilizadas a nivel mundial como las 10 páginas más utilizadas en España y las 10 páginas más utilizadas en Ecuador tienen problemas de accesibilidad. Entonces, un poco la idea es demostrar la existencia real del problema de falta de accesibilidad. En otras palabras, no es solamente que el sitio Lollipop, por ejemplo, que fue hecho con temas pedagógicos, es a propósito mal hecho, pero los demás sitios sí están bien, sino que es en realidad en la vida real, sitios web reales, como por ejemplo en Ecuador los periódicos, El Universo, El Comercio. Ustedes vieron que ahí mencionó el sitio web de la UD, el sitio web del SPOL, que son sitios bastante, por lo visto, accesados en general en Ecuador, tienen problemas de accesibilidad. Igual como vimos en la lista mundial, a nivel mundial, sitios como Facebook, LinkedIn, Twitter, que ahora ya no se llama Twitter, pero bueno, son también de los más accesados a nivel mundial y todavía, aunque han mejorado mucho, siguen teniendo problemas de accesibilidad. Entonces, esto es algo que todavía estamos como industria de software en proceso de ir mejorando y de ir componiendo de los sitios preexistentes.
pero ya poniéndolo, como les decía hace un rato, desde concepción a diseño, construcción, pruebas y demás, ya en la lista de las cosas que se tienen que incluir los requerimientos de accesibilidad. Entonces, bueno, voy a regresar a las diapositivas y me voy a ir solo a la versión normal, digamos así, de las diapositivas, porque más adelante tengo otro enlace que tengo que utilizar. Entonces, entonces les queda a ustedes ahí de referencia, es el de esta investigación que hizo Sergio Luján sobre los problemas de accesibilidad detectados con la herramienta Wave. Y entonces aquí algunos de los mitos, ya para ir cerrando esta primera parte, ¿no? Es falso que las personas con discapacidad no utilicen la web. La utilizan y mucho. Cuando Hugo Arias, mi amigo con ceguera, nos visite, vamos a ver que él es un ejemplo en carne y hueso de una de muchas personas que utilizan diariamente la web. A pesar, y que son personas con discapacidad, más bien. Luego, las páginas web que tienen solo texto son las únicas que son accesibles. Eso es falso. Las páginas web pueden y tienen, de hecho, multimedia, tienen videos, tienen audio, tienen imágenes, tienen mapas y todos esos distintos tipos de contenidos de una página web que son adicionales a contenidos textuales también pueden ser hechos accesibles. Entonces, es falso que para ser accesible tenga que ser solo de texto. Es falso también que la accesibilidad web es cara, que es costosa y difícil de implementar. Vamos a ver que de hecho técnicamente hablando son algunas cuestiones muy, digamos, básicas de HTML que tenemos que tomar en cuenta para poder, digamos, implementar las páginas web accesibles y luego el uso de herramientas muy sencillas como Wave para poder evaluar y probar. Entonces, cuando se hace desde un principio no es costoso ni imposible. Tal vez sí mantener una página no accesible para volverla accesible pueda necesitar cierta inversión en tiempo y dinero, pero es una inversión que de todas maneras vale la pena, no solamente porque cumples con un deber de, digamos, de hacer inclusiva a la sociedad, o no contribuyes a la falta de inclusión de la sociedad al no ser accesible ese sitio, sino que también hay un modelo de negocio. Es decir, por ejemplo, si es un sitio de ventas, de compras en línea o ventas en línea, el hacerlo accesible te abre un mercado adicional, que es todo el mercado de las personas con discapacidades que ahora van a entrar a tu sitio porque sí es accesible versus los otros sitios que no lo son. Y finalmente, el pensar que la accesibilidad es solo un tema que sirve o considera a las personas con discapacidad es también falso, porque ya vimos que personas de la tercera edad, personas inexpertas, personas nerviosas, personas analfabetas, son todos esos ejemplos, niños, son todos esos ejemplos de seres humanos que no tienen discapacidades como tal, pero que sin embargo están en una cierta situación en la cual la accesibilidad les va a favorecer. Igualmente, todos podemos tener en algún momento, ojalá que no, pero estamos sujetos a tener discapacidades temporales por un accidente, por una enfermedad, por una recuperación de una cirugía, por alguna circunstancia del entorno. Entonces, estos son algunos de los mitos. Algunos mitos relacionados con los sitios web, ¿no? Tú puedes creer que quienes visiten tu sitio no tienen problemas para acceder a él. Sin embargo, eso no necesariamente es cierto. Por eso es importante hacer las pruebas con los usuarios reales para darnos cuenta que sí existen problemas de accesibilidad en tu sitio, aunque tú pienses que no. Lo que ya dijimos, crear una versión solo con texto es suficiente para que un sitio web sea accesible, no es así. O sea, para ser equitativos e inclusivos, la persona debería acceder al mismo sitio que los demás. O sea, no tener el sitio web, entre comillas, normal y el sitio web solo texto, que es el accesible. Eso es como tener las gradas, entre comillas, normales y la rampa en la parte trasera del edificio, ¿no? Es exactamente la misma analogía. Como ya dijimos, es un mito que es complicado y caro hacer un sitio web accesible. Vamos a aprender aquí a hacer sitios web, páginas web accesibles sin añadir costos. Simplemente es una cuestión de
saber, ¿no? Es más un tema de ignorancia que un tema de costo. La razón por la cual las páginas web no se hacen accesibles, porque no sabemos cómo, no porque sea caro o complicado. Los sitios web accesibles matan la creatividad, o sea, se podría pensar que para hacerlo accesible tiene que ser feo, pero no es así. El mismo sitio, con el mismo look and feel que tú lo tienes planeado, puedes, además de mantener ese look and feel, puedes hacerlo accesible. Y que la accesibilidad web te implica restringirte en el diseño, tampoco es así. Simplemente hay que saber qué técnicas, qué pautas utilizar, qué tecnologías puedes utilizar a nivel de HTML, de XML, de XML, de CSS, para poder lograr las funcionalidades accesibles que queremos. Ya para cerrar, beneficios de la accesibilidad, pues si tu sitio web no es accesible, vas a tener menos visitas, porque el Google y los buscadores en general son ciegos. Los buscadores solo ven texto. Si tu sitio web no tiene textos alternativos en imágenes, videos, mapas y demás, va a quedarse por fuera de los buscadores. Y entonces eso va a hacer que pierdas visitas y pierdas popularidad en un sitio web. Mal hecho porque no es accesible. Por lo tanto, el solo hecho de mejorar el posicionamiento, el SEO de tu sitio web en los buscadores en general ya es una razón para hacerlos más accesibles. También hay otras razones importantes, por ejemplo, el obtener certificados de accesibilidad web que existen en ciertos países. Por ejemplo, AENOR es quien en España pone sello de accesibilidad en los sitios web. Y eso puede ser importante incluso para temas de abrirte mercados y para cumplir con regulaciones. Algunos beneficios, déjeme ver, ya me salté. También puedes incrementar tu cuota de mercado, tu audiencia en la web, porque con mayor usabilidad y accesibilidad, más usuarios van a poder utilizar con una mejor experiencia tu sitio. Vas a mejorar el acceso a tus contenidos a personas de la tercera edad, vas a mejorar los resultados en buscadores, como ya dijimos. Te permite reutilización de contenidos en múltiples formatos. Esto es muy importante. Por ejemplo, yo puedo tener el mismo contenido en formato PDF descargable para quienes por ahí va sus sentidos más que más utilizas. Puedo tener la misma información en formato video con subtítulos y lenguaje de señas. Es otra opción. Puedo tener la misma información solo en audio, también descargable para ser visto offline. Es decir, al tener múltiples formatos, garantizas que mayor cantidad de audiencia, mayor cantidad de usuarios pueden utilizar. Especialmente si estás hablando de cursos en línea, por ejemplo, también esto viene en relación con los tipos de aprendizajes. Hay quienes aprendemos más haciendo, quienes aprendemos más leyendo, quienes aprendemos más viendo, quienes aprendemos más escuchando. Entonces, al tener el contenido en múltiples formatos, llegas a una mayor cantidad de audiencias. Y en el caso de los sitios educativos, llevas a una mayor cantidad de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje. Eso también está estudiado y publicado en las investigaciones de tecnologías y educación. Y en el tema de dispositivos igual, hay quienes prefieren usar su celular, hay quienes preferimos usar una laptop, hay quienes les gusta muchísimo las tabletas, entonces también tienes que pensar que es necesario el tema de responsiveness, ¿no? Es decir, que la presentación de tu página web se adapte a la forma y tamaño del dispositivo en el cual el usuario decida utilizar de acuerdo a sus preferencias y necesidades de accesibilidad. También te abre mercados internacionales y audiencias internacionales con temas como subtítulos en varios idiomas. Entonces recuerden que el subtitulado también debería poder configurar en qué quieres los subtítulos, ¿no? Por ejemplo, a mí últimamente estoy en una etapa en la cual estoy usando en Netflix, estoy viendo muchos dramas coreanos y me gusta mucho la funcionalidad que tiene Netflix, en donde me permite a mí escoger distintas opciones de combinación de subtítulos y audio, ¿no?
yo le puedo dejar el audio en coreano, el subtítulo en inglés, el audio en coreano, el subtítulo en español, el audio en español, subtítulo en inglés, el audio español sin subtítulos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, de acuerdo a mis preferencias o mis necesidades, yo puedo jugar entre distintos audios, distintos idiomas del audio y distintos idiomas del subtítulo, que a mí me permiten ajustar la interacción que tengo, en este caso con Netflix, y el contenido que quiero ver, de acuerdo a mis necesidades o mis preferencias. Entonces, subtítulos e idiomas alternativos. Y lo de contenidos universales significa contenidos que no puedan resultar ofensivos o extraños o incómodos para distintos tipos de culturas. Entonces, evitar, por ejemplo, referencias religiosas, referencias políticas, referencias a temas o que tengan que ver con, o que puedan ser interpretados como temas de discriminación de algún tipo, puede ser discriminación por raza o por cualquier otra cosa. Entonces, a eso se refiere el tema de buscar que los contenidos, los textos, las imágenes, los iconos, los colores, los sonidos, la música que utilices sean lo posible contenido universal. Y finalmente ayuda a reducir brechas digitales, ¿no? Por ejemplo, cuando piensas en conexiones bajas, en dispositivos más utilizados como celulares, como les decía, en África, por ejemplo, también en el 90% de los hogares africanos rurales existen celulares, pero el porcentaje de computadores que existen en esos hogares rurales en África es muy bajo, súper bajo. Entonces, el mecanismo va a ser celular. Algunos beneficios adicionales, si está bien hecho tu sitio, usable y accesible, incluso puedes mejorar la eficiencia y el tiempo de respuesta de tu sitio. Puedes reducir tus costos de mantenimiento del sitio si es que está bien diseñado, mejoras el motor de búsqueda. Puedes reutilizar contenidos porque ya tienes el mismo contenido en varios formatos y eso te puede servir también para redes sociales, por ejemplo. Mejorar el trabajo a nivel de servidor al utilizar hojas de CSS, al tener más cuidado y conciencia en los vínculos externos, al tener alternativas textuales a las imágenes. Por ejemplo, un truco muy sencillo pero muy práctico es darle al usuario la opción de que la página se descargue sin imágenes, porque, por ejemplo, les es muy costoso o es muy lenta la conexión. Entonces, cuando descargas sin imágenes, aunque no puede ver la imagen, el usuario puede leer la alternativa textual. Y entonces no pierde contenido, simplemente se ajusta a sus necesidades de poca conexión o de costo de conexión o de dispositivo. Entonces, te permite también mejorar, gestionar mejor el ancho de banda de que dispongas. Entonces, todas esas son cosas que vienen de la mano de hacer accesible, ¿no? Las páginas web. Ya habíamos hablado de la parte de la responsabilidad social. Entonces, si es que es el sitio web de tu empresa, pues refuerza de manera positiva tu imagen empresarial al demostrar que tienes también una sensibilización y estás haciendo algo con respecto al tema de equidad para las personas con discapacidades. También puede ser un elemento diferenciador entre tu empresa y la competencia al decir que, por ejemplo, Supermaxi tiene el sitio de compras accesible, mientras que se me ocurre mi comisariato no tiene o es menos accesible. Entonces, pues, eso también te da un diferenciador y puede ser la razón por la cual ciertos usuarios vayan a comprar en Supermaxi online en lugar de ir a comprar en mi comisariato online. Y te posibilitas llegar a una parte de la población que tal vez tú estás ignorando de alguna manera, pero que puede ser importante para tu propia subsistencia como organización. Por ejemplo, en España se calcula que 3,5 millones de personas utilizan servicios y entornos accesibles para realizar transacciones financieras, es decir, para hacer compras, básicamente. Entonces, si hay plata que se mueve, no solamente en España, también en Estados Unidos, hay muchísimo dinero que mueven las personas con discapacidades, porque también es un mito pensar que toda persona con discapacidad es una persona pobre. Existen muchísimas personas con discapacidades que tienen un buen poder adquisitivo, ¿sí? Entonces yo puedo ser ciego, pero también al mismo tiempo ser millonario.
Entonces, no yéndonos al extremo, hay, como les digo, ya viendo de manera estadística, a nivel mundial y en muchos países existen muchas personas con discapacidades de la tercera edad, jubilados y demás, que tienen un poder adquisitivo importante que probablemente estamos perdiendo en nuestra aplicación web, móvil o sitio web por no tenerla suficientemente accesible. Y finalmente, si todo eso no nos convenciera, por último, existen temas legales. En Ecuador, por ejemplo, es obligatorio que los sitios web de servicio público sean accesibles y de eso vamos a hablar en una de las últimas clases de este curso. Pero para que ya lo vayamos sabiendo, incluso por ley, tenemos que incluir accesibilidad. Entonces, ¿cómo la vamos a lograr? Pues primero teniendo la conciencia de que es importante, necesario y hasta un requerimiento legal. Sabiendo que los usuarios pueden acceder a la web, a veces apoyándose con algunos medios técnicos como un screen reader o con un teclado adaptado, pero que con esas soluciones integrales sí es posible que un usuario con discapacidad navegue la web bajo la condición de que esas páginas web también tengan accesibilidad incorporados, ¿no? Entonces, todo depende de los sentidos y capacidades con las que se cuente. Entonces, si la persona no ve, va a tender a usar más oído. Si la persona no ve y no oye, una persona sorda ciega va a tender más a usar su tacto. Entonces, siempre vamos a buscar cuáles son los sentidos más utilizados por una persona, cuáles son sus capacidades más comúnmente utilizadas y con ellas vamos a trabajar para aumentar la accesibilidad de las páginas para cada uno de los escenarios, ¿no? Obviamente lo vamos a hacer desde una visión general, porque no podemos hacer uno a uno, sino más bien generalizando. Entonces, aquí hay algunos principios y algunos enlaces que les voy a dejar a ustedes para que los puedan revisar en detalle. Pero les voy a contar de qué se trata. Por ejemplo, hay esta propuesta en este enlace que está aquí debajo que dice los 6 principios para el diseño web accesible, una introducción a las guías de la UAI, en donde se dan estos 6 puntos, que estos sí los quiero revisar rápidamente. Primero, crear tus páginas cumpliendo estándares. Y los 2 estándares más utilizados actualmente son el WCAG y la sección 508. La sección 508 es un estándar de uso obligatorio legal en Estados Unidos. Nosotros vamos a estudiar y a utilizar en nuestros prototipos WCAG, que es el de uso legal mandatorio en nuestro país. Y en muchos países, de hecho, ya vamos a ver eso en el siguiente grupo de diapositivas. Segundo, conocer las diferencias entre los que son elementos de presentación y elementos de estructura en una página web. Y entonces los elementos de presentación los vamos a tratar de manejar más bien a través de las hojas de estilo o los CSS que se llaman, ¿no? Entonces, no tener mezclado presentación y estructura, diferenciar las dos cosas y tratar de manejar presentación desde CSS y estructura, pues, ya desde HTML o JavaScript o cualquier lenguaje que estés utilizando para lógica también. Punto número 3, aprovechar las características de las versiones superiores de HTML, como puede ser la 5.0 o el XHTML, que nos permite tener rich content, que se llama, ¿no? Lo cual nos permite tener mayor funcionalidad en los distintos elementos de una página web. Es decir, entender o estudiar mejor el HTML y las distintas opciones que tiene para producir contenido rico o rich content, que se llama. Cuarto, hacer pruebas de que la navegación con teclado de tu página. 5, proporcionar métodos alternativos al contenido no textual. Imágenes, script multimedia, tablas. Las tablas son súper importantes, tienen que ser hechas de tal manera que puedan ser navegables con teclado y con screen reader. ¿Sí? Igual los formularios, etcétera, ¿no? Para que distintos agentes de usuario, como por ejemplo los navegadores, los vectores de pantalla, etcétera, lo puedan utilizar para poder transmitir esa información al usuario. Y tener cuidado de ciertas trampas que existen que reducen la accesibilidad de un sitio, de las cuales vamos a ir viendo más adelante conforme veamos las pautas, ¿no?
Entonces, aquí hay más ejemplos de enlaces que ustedes pueden utilizar para el proyecto y donde pueden encontrar tips para empezar en temas de accesibilidad, heurísticas de accesibilidad que existen adicionales a las heurísticas de usabilidad. Aquí, por ejemplo, 10 consejos simples para la accesibilidad web de tus páginas, 25 maneras de hacer tu sitio web accesible, son algunos de los enlaces que yo les recomiendo a ustedes revisar para poder tomar en cuenta para ya empezar a desarrollar la página web accesible del proyecto. ¿Y cuál va a ser nuestra propuesta entonces? La propuesta va a ser con normativas, ¿no? Perdón que me moví de más, aquí está. Entonces, con el fin de que los desarrolladores web, es decir, nosotros, sepamos cómo diseñar y construir sitios, páginas web accesibles, existen estas pautas o guías desarrolladas por distintas organizaciones. La que nosotros vamos a estudiar a partir de las próximas clases es la de la WAI, la versión 2.2 es la que está vigente actualmente. De hecho, recién esta semana se cambió a un estado, que significa que ya es un estado listo para ser publicado y utilizado a nivel general. Y hay una versión que está en preparación, que a futuro será la que se utilice, pero para eso todavía falta algún tiempo, tal vez un año o algo así, que es la versión 3.0. Entonces, nosotros vamos a estudiar la versión 2.2, que es la que es actualmente vigente. La 3.0 es la que está actualmente en proceso de desarrollo. Y una gran diferencia entre la 2.2 y la 3.0 es que la 2.2 habla todavía de páginas web específico, mientras que la 3.0 habla de contenidos web en general. Entonces, es como que ya no se limita solo a sitios web, sino a todo tipo de contenido que pueda ser accesado a través de la web. Y, como les decía, la sección 508, que es las normas aplicadas en Estados Unidos. Y existen empresas que han creado sus propias pautas de accesibilidad que también les recomiendo revisar. Por ejemplo, IBM tiene una lista de chequeo para accesibilidad. Ahí está el link. También Microsoft tiene un manual de accesibilidad web, el Microsoft Web Accessibility Handbook, y empresas como Fujitsu también, que es una empresa japonesa, han creado sus propias guías de accesibilidad web. Entonces, existe muchísima información, pero tal vez lo más seguro para no perderte al inicio es irte por las pautas de la W3C, que son la WCAG, en este caso la versión 2.2, que es la que está vigente. Entonces, creo que con eso terminamos. Solamente, este sí es el video cortito que también sí les quiero mostrar. Déjenme ver. Voy a tomar este de aquí, que es una pequeña introducción a los estándares que nos va a servir de base para el estudio que vamos a hacer en lo que resta de este curso, de estas pautas, ¿no? Entonces, me avisan, porfa, si están viendo mi navegador, porque yo siempre me confundo aquí. ¿Estamos? ¿Alguien, porfa? La pantalla del PowerPoint, profe. Todavía seguimos en el PowerPoint. Ok. Gracias por avisarme. Yo siempre me confundo, nunca sé en dónde estoy. Ok, entonces me voy a pasar acá, compartir sonido. Entonces, lo que hice ahorita nada más fue copiar el enlace de este. ¿Usted es profesional ecuatoriano? Denme un ratito, este es el señor que sale a vendernos la idea de vivir en Estados Unidos. Entonces, va a tomar 4 segundos, me disculpan. No, y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Ahora sí. Entonces, le voy a parar acá. Este sí dura 4 minutos, la vamos a ver completo. Y con esto cerramos básicamente la introducción y a partir de aquí ya entramos en temas de ingeniería de software, es decir, en temas ya técnicos de cómo hacer por dentro funcionar las cuestiones de accesibilidad. Entonces, estos 4 minutos de video es un video producido por la World Wide Web Consortium, por el W3C, justamente como introducción a las pautas de WCAG. Entonces, veámoslo juntos. Hi, my name is Shadi Abu Zahra. I'm the Accessibility Strategy and Technology Specialist at W3C, the World Wide Web Consortium. And today, I'd like to tell you about web accessibility.
The web is for many people an essential part of daily life, at work, at home, and on the road. Web accessibility means that people with disabilities can use the web equally. For example, somebody who cannot use their arms and uses a mouse stick to type, or someone who cannot hear well and uses captions to watch videos, or someone who cannot see well and uses a screen reader to read aloud what's on the screen. Accessibility has many benefits. For example, captions benefit anyone in a loud or in a quiet environment, and good color contrast works better when there's glare. Also, people with age-related impairments, such as reduced dexterity, benefit. In fact, everyone has a better user experience with an improved layout and design. A lot of accessibility can be built into the underlying code of websites and applications. Web technologies from W3C, such as HTML, provide support for many accessibility features. For example, features to provide text alternatives for images, which are read aloud by screen readers and also used by search engines. Also, headings, labels, and other code supports accessibility and improves the quality overall. Good authoring tools, such as wikis, content management systems, and code editors, help create accessible code, either automatically or with input from the author. Also, web browsers, media players, and apps need to support accessibility features. W3C provides standards to help make the web accessible, which are internationally recognized by governments and businesses. Most well known is the Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. WCAG is also ISO standard 40500 and adopted in the European standard called EN 301549. It is built around 4 core principles. First, perceivable. For example, so people can see the content or hear it. Operable. For example, so people can use the computer by typing or by voice. Understandable. For example, so people get clear and simple language. And robust, so people can use different assistive technologies. Besides WCAG, W3C also provides the Authoring Tool Accessibility Guidelines, ATAG, which defines requirements for content management systems, code editors, and other software. And the User Agent Accessibility Guidelines, UAAG, defines requirements for web browsers and media players. There are over 1 billion people with disabilities, or around 15 to 20% of the population. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities defines access to information, including the web, as a human right. Most countries around the world have ratified this UN Convention, and several have adopted binding policies too. Yet, regardless of any laws and regulations, implementing the accessibility standards is essential for people with disabilities and useful for all. For more information on web accessibility, visit w3.org/WAI. Así conviertes tus clientes potenciales en clientes reales. Las soluciones. Voy a quitar esto de acá. Ok, entonces quisiera opiniones y ahorita me acabo de dar cuenta que me salté una de las cosas de la tarea, pero ahorita que tenemos en mente este video, Freddy Payo, porfa, si puedes prender tu micrófono y comentarnos qué es lo que más te impresionó de este video. Freddy, ¿estás por ahí? ¿Me escuché, profe? Hola, sí te escuchamos. Te decía si nos puedes contar de este corto video que acabamos de ver, ¿qué parte o partes te parecieron más interesantes? ¿Qué reflexión te deja? O sea, no vi todo porque a mí se me parecía trabado, pero vi la parte donde usaba
la accesibilidad de web para las personas que, así como era, a ver cómo era, las personas que puedan usar la página web y sea más accesible, ya sean personas discapacitadas. Ahí vi una persona que en silla de ruedas estaba utilizando una computadora para hacer su trabajo. Ujú. Sí, bueno, como solo dura 4 minutos, algún ratito que tengas tiempo y te entras al link y lo ves. Y sí vale la pena verlo completo. Pero sí, vimos algunas personas, algunos ejemplos de usuarios reales con discapacidades, ¿no? Y eso me recordó que me había olvidado, no sé por qué me salté de la tarea, había una tarea que era consultar tu lugar de votación sin utilizar el ratón y el teclado. Entonces, ¿quién quiere voluntariamente contarme cómo le fue con esa tarea? ¿Alguno de ustedes, chicos? Podría tal vez hablar yo. Claro, dale, Anthony. Hola. Por ejemplo, a mí me pareció, al inicio me tomó por sorpresa porque yo estaba en la compu, en el laptop, y Ujú, estaba haciendo el deber y me dijo que hagamos, bueno, eso de ver dónde es tenemos que votar. ujú, Y decía que no utilicemos las manos o las extremidades. Entonces me quedé en blanco porque en primero no tengo un mouse, entonces no sabía cómo mover el puntero. Y luego también no sabía cómo presionar, entonces cogí un esfero también ahí, le intenté tener en la boca, pero con un esfero medio como que se resbalaban las teclas. Entonces también me hacía frustrante el no poder presionar una tecla, o más que nada ni siquiera poder acceder al input del texto, o sea, no podía navegar con el clic. Entonces puse el mentón, estaba intentando con el mentón controlar más o simular el control del mouse, y no podía ni presionar un clic. Entonces ujú. estaba bastante feo, y bueno, después de tantos intentos que parecía loquito frente a la compu, Sí, me en tu pude casa se han de haber lograr. estado preguntando qué haces. Sí, porque estaba ahí con la puerta abierta y todo el mundo con cara de ¿qué le pasará? Y entonces, Y entonces después de, sí, me daré unos 7 minutos, ya por fin pude ver, pero ahí después de estar intentando con el mentón moverle al mouse, pero no era nada agradable más que nada. ujú. ¿Y cómo lo lograste? ¿O no o abandonaste? No, sí lo logré. Con el mentón estaba Ah, intentando ok. controlar el mouse, movía poquito, levantaba otra vez la mirada a ver si estaba. Y otra vez me volví a agachar y otra vez me volví a levantar y otra vez echar, y con el mouse, y digo, con el esfero estaba presionando verticalmente las teclas porque de ladito no se resbalaban. Entonces, Ujú. sí, después de tanto, sí le Sí lo logré. lograste. Ah, Ajá. exacto. Y ya sabes dónde votas entonces. Sí. Ok, que es el mismo sitio que votamos la vez pasada, pero bueno. Entonces, ¿te imaginas cómo sería o cómo debe ser la vida de las personas que nacen pues sin brazos o tienen que ser amputados o no los pueden mover por cualquier razón? ¿Cuál es tu sentir al respecto ahora después de haber hecho este pequeño ejercicio? Por ejemplo, a mí me gusta ser bastante eh, cuidadoso con lo que hago, y también no me gusta mucho que pedir ayuda. Entonces, para mí en mi caso me resultaría bastante difícil el hecho de que para las personas que tal vez puedan llegar a ser así o sentirse de esta manera, puedan pensar que están molestando a las personas que les ayudan, o sentirse que por necesidad o de ley necesitan que otras personas estén al pendiente. Eso en mi caso puede llegar a ser frustrante, y tal vez a otras personas también pueden llegarse a frustrar porque quisieran realizar unas actividades que desearían, pero no podrían, más que nada por sus limitaciones físicas. Entonces, sí me costaría ponerme los zapatos de las otras personas para poder entenderlas, más que nada. Claro, sí, es súper complicado. Por ejemplo, en el caso de Hugo, a quien sí vamos a conocer todos nosotros en persona, porque estamos esperando regresar a la presencialidad para invitarle. Su esposa más bien se casó con él después de que él ya era una persona ciega, porque tengo entendido que él no nació ciego. Y alguna vez que tuvimos la oportunidad de viajar con Hugo, mi persona, Tania y algunos otros compañeros a un congreso que todos íbamos a exponer,
pues su esposa le había mandado en su maleta, separado para cada día del viaje, el conjunto de ropa, ¿no? Es decir, su corbata, su camisa, sus medias y todo, que ya combinaba en colores y demás, y con un etiquetado que le decía día 1, día 2, día 3, ¿no? De tal manera que él, pues de esa manera ya podía cada día vestirse apropiadamente, porque si te pones a pensar, una de las cosas que uno ve cuando uno se viste al diario, aunque a veces no lo haces tan consciente, pero sí que lo haces, es ver colores, ¿no? Entonces combinas colores y demás, y es algo que evidentemente para una persona ciega no es factible. Entonces, en el caso de Hugo, es su esposa quien lo hace eso para él. En el caso de otras personas que no tienen o no quieren que alguien les ayude, existen tecnologías que te permiten tener una etiqueta, un tag en la ropa, que tú con el celular y una app, por ejemplo, la etiqueta le da a la persona en voz el color, ¿no? Esta es una chaqueta a cuadros, este es un pantalón azul, etcétera, ¿no? Eso significaría obviamente tener la posibilidad de etiquetar la ropa de esta manera, de tal manera que luego la persona pueda de ahí en adelante, la misma persona independientemente ir viendo, entre comillas, los colores de la ropa que va a escoger para ponerse cada día, ¿no? Entonces, fíjense en cómo tareas tan sencillas para nosotros como vestirte o buscar 2 medias que sean pareja, se pueden volver muy difíciles dependiendo de una discapacidad, como por ejemplo la ceguera. Y bueno, ya para ir terminando, porque ya se nos terminó el tiempo y no pude abrir el segundo tema que quería ver hoy, pero no importa, el día viernes vamos a ver la parte de ingeniería de software y empezar a ver pautas. Quisiera preguntarle si alguno de ustedes pudo hacer esta tarea de consultar tu sitio de votación con los pies. ¿A alguno se le ocurrió hacerlo con los pies y cómo les fue con eso? ¿O no? A mí. Hola, Dani. Ok, Hola. cuéntanos cuál fue tu idea, porque con el mentón le veo complicadísimo, ¿no? Sí, o sea, Boca es difícil porque necesitas un puntero de boca especial, ¿no? Si tratas de hacer con un sorbete o un lápiz, me imagino que no es lo mismo que con el puntero específico. Pero otra solución era con los pies. Cuéntanos, Dani. bueno, en ese caso, pues en mi hogar, pues aprovechando que, bueno, mi mouse es un poco largo, preferí colocarlo con mi pie. A fin de cuentas, emular lo que hago con la misma actividad con las manos, y para lo que es el teclado, pues ahí sí utilizar un esfero para poder darle clic a cada uno de las teclas, por así colocarlo. O sea, con respecto a a lo del pie, eh, pues se siente algo incómodo, la verdad, porque claro, el mouse no está diseñado para el pie. Entonces, toca ahí calcularle, por así colocarlo, cuánta presión darle para que funcione, cuánto toca mover justamente el pie y presionarlo al ratón para poder moverme de manera correcta en la página web. Pero claro, en general no me fue tan complicado, por así colocarlo, porque por ejemplo, de niño tenía la mala costumbre de justamente cuando algo se caía, Ojalá que coger con con los el pie. pies. Exacto. O Ajá, sea, yo hago hacer lo tipo mismo. pinza. Ajá, Entonces, claro, en ese caso yo sí tenía de cierta forma la acostumbrado habilidad. también usarlo, Ujú. la habilidad, entonces no fue muy complejo en mi caso realizarlo con el pie, lo que es mover el mouse. Ujú. Y la parte del teclado que dijiste que hiciste con esfero, ¿lo hiciste con la boca o también con el pie? No, en ese caso los usé mordiendo por si ponerlo Ya. el lápiz. Ajá. E igualmente tocaba justamente calcular cuánta presión. De hecho, al momento de colocar la cédula, pues ahí hubo un número que no salió, aunque le haya dado Y clic. tenías que Entonces, borrar. entonces tocaba borrar, y claro, el problema es que como uno tiene que estar tecla por tecla, pues es mucho más lento a la comparación Claro. de uno que está siempre con el teclado, que ya tiene la memoria muscular ya bien desarrollada en ese punto, pues es el Ujú. tiempo lo que más consume. Claro, ese es un factor súper importante en temporalidad. Por ejemplo, los formularios no deben ser temporalizados porque el poner límites de tiempo implica
dificultarle más la vida a las personas con discapacidades. O si se necesita poner tiempos, deben ser posibles de configurar con tiempo extra en caso de una discapacidad, porque no es justo que, por ejemplo, te den 5 minutos para llenar el formulario de votación. Y tengas una condición de discapacidad, pues no es justo con respecto a las otras personas que no. Entonces, hay que evitar, de hecho es una de las pautas, hay que evitar restricciones temporales de duración o ventanas de tiempo si es posible. Y si es necesario poner esas ventanas, debe ser posible de hacer excepciones o configuraciones de extensión según el caso y la necesidad de cada persona. ¿Sí? Porque obviamente no es lo mismo. Y claro, en este caso Dani nos comenta una versión mixta de uso de ratón con pie y uso de teclado con un lápiz y la boca, ¿no? Entonces él decía, claro, el ratón no está diseñado para la forma anatómica del pie, por eso es que existen ratones de pie que básicamente son pedales, ¿no? Entonces existen dispositivos, también vamos a tener una clase al respecto de ello para ver algunos ejemplos, que son ratones para ser usados con el pie, que son básicamente pedales, que pueden ser utilizados por personas que al no tener manos, pues reemplazan la funcionalidad de las manos con los pies y con los dedos de los pies, incluso para escribir, para peinarse, para cepillarse los dientes, etcétera, ¿no? Y también para utilizar teclados y ratones adaptados a la anatomía de los pies. Entonces, como ven, por suerte sí existe suficiente tecnología tanto de hardware como de software base para que las personas con discapacidades puedan tener un entorno apropiado para navegar la web. Entonces, asumiendo que ya la persona logra tener ese entorno de hardware y software base, con su screen reader y sus teclados, ratones adaptados, punteros de boca y demás, o también punteros de vista, ¿no? Tú posicionas la vista y hay una cámara que ubica dónde estás posicionando la vista, parecido a los heat maps que vimos en alguna de las exposiciones, o en algunas de las exposiciones, y entonces con eso puede a través de pestañeos, por ejemplo, simular clic sobre pantalla. Hay muchas opciones. Y entonces lo único que falta es que las páginas web que navegan sean también accesibles. Y eso ya cerraría el círculo completo de la solución que ofrecemos. Y con eso se acabó el tiempo, así es que les agradezco mucho por haber estado en la clase de hoy. Regálenme un minuto, ya me acordé que nos falta ver una cosita y perdón que les retenga un ratito más, pero sí necesito rápidamente hacerles acuerdo de la tarea de landing page, ¿no? Entonces, estuvimos pues presentes en el Congreso, al menos en la hora de clase, ojalá que se hayan quedado un tiempo más y si no es suficiente, ¿no? La idea es entender qué es un landing page y en base a eso construir un prototipo, ¿no? Entonces, la primera opción ya la hicimos, asistir al segundo encuentro en el horario de clases y si es posible más. Segundo, después de escuchar a los expositores, seleccionar un tema interesante a criterio del equipo. Entonces, si todavía no lo han hecho, como esta tarea es para el 30 de julio, tenemos 5 días más, todavía están a tiempo de reunirse, conversar y escoger el tema un poco inspirados por lo que se escucharon en cualquier momento de la exposición, sea en el día de viernes de hora de clase u otros días, ¿no? Y construir un prototipo Figma, pero esta vez de una página de destino o landing page, cuyos usuarios serían sobre todo personas de pueblos y nacionalidades indígenas y que este landing page sea para llenar un formulario con datos de contacto que una vez llenado el formulario les permite descargarse un recurso sobre alguno de los temas de la exposición. Aquí les he puesto un enlace de ejemplos de landing pages que explican cómo debe ser la estructura y para qué sirven las landing pages. Y finalmente, el coordinador sube un pequeño informe donde está el resumen de aprendizajes, el enlace al prototipo, las referencias, con este nombre de acá. Y si alguno de ustedes asistió al encuentro más de las 2 horas, pues me hacen saber para yo también tomar en cuenta y de esa manera darles una nota adicional.
Entonces, eso sería todo por hoy, a menos que hubiera alguna pregunta. Me pasé 3 minutitos, me disculpan. Y si no, de todas maneras, como siempre, a través del WhatsApp podemos seguir conversando sobre esta tarea que se vence ya en esta semana, ¿no? Esa es la tarea para esta semana y el día viernes conversaremos del siguiente avance del proyecto, que ya vamos a formalizar en especificación y en fechas. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Les extraño y les mando un abrazo virtual a todos. Que estén muy bien y hasta el viernes, Dios mediante. Hasta luego, Hasta profe, gracias. luego. Chao, chao. Que estén muy bien.